Nos encanta a todos. Así que volvemos a la profesora Hajar Shouraq. ¿Lo pronuncia bien tu nombre? Totalmente. Gracias. Es doctora en lingüística aplicada a la traducción español-árabe-español por la Universidad Autónoma de Madrid, con experiencia de 3 años en la enseñanza del español como lengua extranjera en la Escuela Nacional de Comercio y Gestión de FED. Trabajó como profesora suplente en la Universidad Moulay Ismail en CNES. Participó como voluntaria en campañas de sensibilización contra la violencia de género en la Asociación Esperanza Al-Amal de Madrid. Actualmente es profesora titular en la Universidad Euromediterránea de FED. Sus intereses de investigación se centran en los aspectos lingüísticos y traductológicos. Como investigadora ha participado en numerosos coloquios y seminarios en torno a la traducción. Ha publicado artículos relacionados con estos aspectos, tales como aproximación pragmática a la traducción de la interferencia y el papel del contexto en la traducción de las interferencias. No he dicho todo, lo siento, profesora, igual que todos los demás colegas y amigos. La profesora Hajar Shouraq nos va a hablar de Aguafuertes marroquíes, traducción e interculturalidad. Tienes la palabra. Muchas gracias, compañero. Mis primeras palabras serán de agradecimiento y felicitación a los organismos que han colaborado en la organización y que con generosidad sin límites han trabajado para que este encuentro tenga lugar y se celebre en las mejores condiciones posibles. Hoy mi objetivo principal es invitarles a reflexionar en torno a un par de cuestiones o tres, puesto que en las últimas décadas y de forma más aguda en los últimos años se han multiplicado las traducciones. Como estaba mencionando hace un rato nuestro querido compañero y traductor, yo en todo caso entre paréntesis no soy traductora, pero sí trabajo sobre traducción. Se han multiplicado las traducciones sobre todo del árabe a las lenguas europeas, al mismo tiempo que se han multiplicado los escritos de las teorías de la traducción, los cursos, departamentos o centros de investigación dedicados a la formación de traductores e intérpretes. Si bien es cierto, como menciona el profesor Majburi, las lenguas son iguales y sirven para comunicarse, pero también es cierto que no todas gozan del mismo prestigio, sobre todo cuando hablamos del árabe y el español, ya que pertenecen a dos sistemas lingüísticos diferentes. Intentaré aventurar la idea de cómo un texto y su traducción pueden llegar a confundirse sin que podamos distinguir cuál de los textos es el original y cuál es el meta, partiendo de la lectura de Aguafuertes marroquíes de Alberto Art y su traducción al árabe en Tebahat Moribia de Randa Jarkouni. Esta novela tan marroquí que los críticos coinciden en destacar que abre un periodo en la literatura de Art. Si bien puede decirse que los distintos textos aparecen elementos homólogos y complementarios, la escritura simultánea de distintos géneros, la originalidad de su lenguaje, su técnica comunicativa, todo ello hace que convivan en su producción visiones y versiones diferentes de Marruecos y en especial hace hincapié en Tánger y Tetuán. Es obvio que el traductor literario, si se documenta bien, traduce el entorno en el que se inspira la ficción sin necesidad de haber estado físicamente en él. Y es igualmente obvio que se traduce textos con los que la ideológica o emocionalmente el traductor discrepa. Pero cuando el autor de la novela y el traductor son conocedores natos de los relatos de la ciudad, en ese momento de la historia donde se mezcla y se mestiza cultura, raza, arquitectura, religión, música, etc., y cuando el texto narrado personifica esa ciudad y esas vivencias, nos damos cuenta que está impregnado de aspectos culturales marroquíes, y cuando además el traductor es un profundo conocedor de la cultura y todos los aspectos pragmáticos que engloban el contexto de narración, es entonces indiscutible que esa inmensa empatía va a influir en el resultado final del texto, haciendo que ambas obras parezcan almas gemelas. Y es este un efecto que no siempre se alcanza en la traducción, e incluso hay teorías que defienden la idea de que se tiene que notar que estamos leyendo un texto traducido.
pero tras mi lectura y mi pequeño análisis, se agradece que Aguafuertes Marroquíes y su traducción parezcan hasta cierto punto almas gemelas. Actualmente la traducción se ha convertido en un elemento imprescindible para el contacto cultural entre personas de diferentes partes del mundo y sobre todo para la comprensión de varios textos escritos en distintos idiomas. En otros términos, la traducción es una herramienta que nos permite comunicarnos. Así podemos entender otros puntos de vista y otros pensamientos. Llamó mi atención a partir del análisis de Aguafuertes Marroquíes que el escritor usa mucho el término moro para hablar siempre del aspecto negativo. Si nos metemos en el DRAE, en el diccionario de la lengua española, y ponemos el término moro, automáticamente nos van a salir muchas acepciones y de entre ellas recojo unas dos que aluden a persona natural de África o persona que profesa la religión islámica. En cambio, en la obra de Art no se describe al moro como tal, sino se describe al moro como el ladrón, como el malo, como el negro, como el que pretende quitarle la maleta porque él llega como turista. De hecho, Art normalmente escribe esta novela que se recoge aquí, estaban publicados en un periódico. Entonces ellos lo mandan como periodista, pero con el objetivo de escribir de una forma como turista, no sé si me explico. Entonces él llega y empieza a escribir y hay una imagen muy negativa de todo lo que es lo marroquí. Describe, como ha comentado un compañero por la mañana en su ponencia, la boda marroquí como una nueva cárcel para la mujer, etc. Entonces, en la traducción me he fijado también que la traductora ha transcrito el término moro por murus, ¿vale? Y a partir de moros yo me voy viajo un poco por la pragmática y encuentro que moros tiene muchas implicaturas. Entonces, depende del contexto en el que se sitúe, podemos interpretar una u otra determinada cosa. Luego vuelve a mencionar gente de color, que tiene miedo de la gente de color, los moros, otra vez los vuelve a describir como moros, y un califa moro, descalzos, negros, rapados, ancianos. Entonces, he notado que hay muchos aspectos negativos en la obra de Art. Ahora bien, este pequeño fragmento, estos pequeños ejemplos que yo recojo aquí, me llevan a preguntarme, y quiero no solo preguntarme a mí, sino también reflexionar con todos vosotros, ¿son suficientes las competencias lingüísticas y extralingüísticas? ¿Se puede llegar a garantizar una buena traducción? Dejo estas preguntas ahí como una primera invitación a reflexionar, sabiendo que a nadie se le escapa que estamos ante una obra particular y cuyas dificultades de traducción se deben, entre otros motivos, a su naturaleza misma. También muy particular porque nos remite a ámbitos tan complejos e interconectados. La traductora ha optado por la traducción literal muy fiel al texto, refleja y transparenta con exactitud las formas lingüísticas y estructuras del original. Ello no significa, yo no tengo por qué criticarla, no la critico por ello y no digo que haya sido una traducción mala. Es más, la traductora ha transmitido el sentido del texto original, ha conservado sus mismas formas, pero sin acogerse a las características del texto literario en algunos casos. Esto me lleva a plantear una serie de preguntas que, de tener las respuestas adecuadas, creo que nos permitirán entender cómo, a sabiendas de que al traducir no se dice nunca lo mismo, se puede decir casi lo mismo. En traducción, la finalidad puede cambiar según el tipo de encargo o público al que va dirigida la traducción. De hecho, el destinatario puede no acertar con las intenciones comunicativas y llegar de esta forma a una conclusión inadecuada. Es por ello que su traducción puede presentar obstáculos, dado que más que presentar
equivalencias a nivel léxico y sintáctico, el traductor aquí debe atender a las intenciones connotativas de estilo, las nociones culturales de los enunciados, etc. Esto en la mayoría de los casos no se puede conservar al 100% porque la traducción, y que me corrija mi querido compañero si me estoy equivocando, porque la traducción se convierte en búsqueda de equivalencias, donde se sacrifican algunos aspectos y se conservan otros. Dado el caso, la conciencia de la posibilidad de llegar a otras comunidades lingüísticas y culturales hizo que se operara ese giro, la traducción como comparación, como paralelo, como transferencia de una literatura a otra. Para concluir, con estas reflexiones podemos decir que sin la traducción literaria en particular no tendríamos acceso a gran parte del patrimonio literario del mundo, y gracias a este arte u oficio se han divulgado muchas obras. De hecho, en el libro de Art se tiende a desdibujar en algún sentido la figura del corresponsal, del periodista responsable de brindar un testimonio verista, del enviado de un diario encargado a referir fielmente los acontecimientos que protagoniza, y por contrapartida a dar preponderancia y construir una imagen cercana a la del turista o a la de un viajero expectante de pasajes nuevos, despreocupados de la demanda del diario, que cuenta lo que ve, aunque en mi modesta opinión no sé lo que estaba viendo él, pero no es nuestro Marruecos ni es lo que se vive realmente, porque hay muchas inferencias que se sacan del texto que se alejan totalmente de lo que realmente vivimos. Y entre paréntesis, si todavía tengo un poco de tiempo, en un coloquio que estaba mi querida amiga Cini hace 2 semanas o la semana pasada, si mal no recuerdo, en nuestra universidad hablamos de la mirada del otro, y siempre se cuestiona cómo nos ven ellos a nosotros, ¿no? Porque una española que estaba en la conferencia me preguntó: siempre estáis hablando de cómo os miramos nosotros, que os llamamos moros, y vosotros, ¿cómo nos miráis a nosotros? Entonces, es interesante leer cómo nos mira el otro. Es verdad, todos nos llaman, pero ¿cómo miramos nosotros al español? Dejo otra pregunta ahí para reflexionar. Y esto lo encontramos bien reflejado en el texto traducido, a pesar de la literalidad, porque la traducción intercultural implica no solo trasladar un texto literario de una lengua fuente a una lengua meta, sino también transferir los aspectos culturales que se hayan codificados en el idioma de partida. Más allá, la traducción literaria requiere además unos conocimientos literarios profundos de la literatura origen a la que se traduce, y lo que resulta mucho más complicado, una sensibilidad especial y esencial, y en definitiva la capacidad de traducir un estilo literario no menos difícil, no más difícil, no sabría decir yo, que me corrija mi compañero, porque el árabe es peculiar o particular. Muchas gracias.